Bienvenidos, adictos a la adrenalina, a esta crónica de persecuciones policiales. El fugitivo sigue en la I-95. Lo último que escuché es que avanzaba a toda velocidad, un espectro en el carril oeste, desafiando a la noche. El 17 de mayo de 2022, cerca de la 1:15 de la tarde, yo formaba parte de un equipo de operaciones oeste en Los Ángeles, California, aunque por protocolo interno, la llamábamos simplemente la vigilancia del Sol. Nuestro objetivo era Jaime Bendal, un sujeto buscado por agresión con arma mortal y bajo una orden de arresto emitida por el Servicio de Alguaciles de E.U. Estábamos posicionados, esperando el momento justo, el aire denso y caliente típico de Los Ángeles. Había algo en el ambiente, una electricidad que siempre precede al caos. Y entonces, ocurrió, durante la operación, Bendal se vio envuelto en una colisión de tráfico. No fue un accidente cualquiera, fue el inicio de su huida desesperada. Recuerdo el crujido del metal, el chirrido de los neumáticos, un sonido que te taladra los oídos y te dice que el plan se fue al infierno. No fue alcanzado por disparos en ese momento, pero la adrenalina ya estaba inyectada en mi sistema. Ahora control. Sal, manos arriba, suelta el arma, fuego de cobertura, entra. La voz de mi compañero, Javier, sonaba distorsionada por el auricular, llena de una urgencia visceral. Él estaba más cerca, en la línea de fuego, y yo sentía el peso de la distancia como una traición. Déjame ver tus manos. Manos arriba. Mi propio corazón latía a un ritmo frenético contra mis costillas. Cada segundo era una eternidad suspendida. Déjame ver tu mano. Suéltala. Disparó. Vamos. El individuo, al que yo ya conocía íntimamente a través de los informes como Jaime Bendal, de 43 años y residente de Los Ángeles, finalmente fue neutralizado. Había sufrido lesiones en la parte superior del cuerpo a causa del choque y tuvimos que trasladarlo a un hospital cercano. Mientras la escena se calmaba, bajo el sol implacable, mis compañeros recuperaron una pistola semiautomática cargada que pertenecía a Bendal, un arma que, en cualquier otro contexto, sería un simple objeto, pero en este, era la llave a una celda, la prueba de la verdad. Fue ingresada como evidencia en la investigación en curso. Al suelo. Disparos. Al suelo. El eco de aquel suceso apenas se había apagado cuando una nueva alerta rasgó la tranquilidad de la sala de control. Una habitación fría y oscura que era mi verdadero hogar. Sí. Sigue al norte en la I-95. Lo último que escuché es que pasó la altura de Orange, en el estado de Florida. Aparentemente, apuñaló a alguien en una clínica pediátrica en el condado de Indian River, Florida. La noticia me golpeó con la fuerza de un puñetazo. ¿Una clínica pediátrica? No había límites para la maldad humana. Se desató una persecución a alta velocidad después de que la oficina del sheriff recibiera la alerta sobre el sospechoso en fuga por la I-95. Vamos a necesitar bandas de pinchos, probablemente. No se va a detener. Estoy seguro. Lucía, este es de los que tienen más miedo a la rendición que a la muerte. El sospechoso, buscado ahora por intento de asesinato, fue rastreado gracias a la coordinación de los agentes en tierra, la unidad de helicópteros y los datos en tiempo real del centro de crímenes. Un ballet aéreo y terrestre de alta tecnología. La determinación de los oficiales, su obstinación por la justicia, nos llevó a detener su vehículo. Va muy rápido. Ahora por el carril lateral. Continúa pasando el desvío. Sigue al norte en la I-95. Sigue al norte. Créeme. Continuó por el carril exterior. El individuo fue detenido sin sufrir lesiones graves. Ahora se enfrenta a múltiples cargos, incluyendo huir de la policía.
Su fianza se fijó en $100.0, una cifra insignificante comparada con el dolor y el trauma que dejó a su paso. La condición de la víctima del apuñalamiento, ese pequeño destello de inocencia atacado en su lugar seguro, no fue revelada, y eso, a veces, es lo que más te corroe el alma, la incertidumbre del destino de los inocentes. Sujeto en el suelo, en espera, la radio se encendió de nuevo. La voz de Alejandro, un colega en Fort Worth, vibraba con la tensión. En Fort Worth, se desató otra persecución a alta velocidad. Las cámaras Flock identificaron una camioneta color granate, robada. Cuando los agentes intentaron detener al conductor, este se dio a la fuga de forma temeraria, llegando incluso a embestir a una patrulla. El sonido del golpe, transmitido por la radio, era como un hueso rompiéndose. Y está regresando a la ruta principal, todavía al noreste por la avenida principal, carril número 2, cruzando la calle larga ahora mismo. Continúa hacia el noroeste por la avenida. La voz de Alejandro tenía ese tono de incredulidad mezclada con ira. El nivel de desprecio por la ley y la vida ajena era palpable. Atención a todos. ¿Pueden ver dentro de ese vehículo? Parece, no sé si está sosteniendo algún tipo de arma de fuego. Podría ser una escopeta recortada o una simple herramienta, pero su lenguaje corporal es de amenaza. La persecución terminó cuando se desplegaron bandas de pinchos. Pero este sujeto no era de los que se rinden fácil. La situación se intensificó. El sospechoso se robó otro vehículo, amenazando al conductor con un arma. Un secuestro a plena luz del día. Una escalada de locura que no podíamos permitir. La línea se cruzó. 5 oficiales abrieron fuego contra el sospechoso, impactándolo varias veces. Afortunadamente, ningún oficial ni transeúnte resultó herido. El sospechoso fue trasladado al hospital en condición estable. En mi mente, revivo la escena, el estruendo de los disparos, el humo, el silencio posterior. Un silencio cargado del peso de una decisión tomada en un instante, una decisión que separa la vida de la muerte, la justicia del caos. Ahora enfrenta múltiples cargos, incluyendo robo con agravantes y evadir el arresto. Atención a todo el tráfico. Disparos. Tenemos uno. El domingo 8 de enero de 2023, en Mayflower, Arkansas, los deputies intentaron detener un vehículo conducido por Michael Welton, un nombre más en mi lista, otro fantasma en la carretera. Cuando se negó a detenerse, comenzó otra persecución a alta velocidad. Adelante, contacten también a la unidad 6, por favor. Lo tenemos. No ofrecen nada, solo silencio y desprecio. Un policía logró acortar la distancia, pero Elton se las ingenió para evadir la captura una y otra vez. Era un juego macabro del gato y el ratón. Finalmente, el oficial chocó contra el vehículo del sospechoso, arrastrándolo por varios segundos. Y, sin embargo, Elton todavía consiguió escapar. Una tenacidad que, usada para el mal, resulta inquietante. No hay nadie manejando el vehículo. Haremos un asalto de delito mayor. Un felonita down. Muy bien. Los escucho. Prepárense. Unidad 33. Hijo de. Adam está tratando de rodearte. Mientras la persecución continuaba, los policías estatales desplegaron bandas de pinchos en una curva. Los neumáticos del vehículo se desinflaron. Rodeado por múltiples patrullas, las opciones de Elton se agotaban. La persecución terminó cuando Elton chocó contra un bordillo de concreto, deteniendo su coche. Directo. Tienes un arma. Está en el suelo. Durante la confrontación, Elton blandió un arma de fuego. 3 policías abrieron fuego. A pesar de los esfuerzos por brindarle ayuda médica, Elton sucumbió a sus heridas en el lugar. No te muevas. No te muevas. Estoy justo detrás de ti. Un final trágico, pero quizás inevitable. Cuando eliges la confrontación violenta sobre la rendición, el camino se estrecha hasta un punto sin retorno.
La justicia, a veces, es implacable y rápida. La tarde del viernes 11 de noviembre de 2022, el Departamento de Policía de Boise, Ohio, un lugar que siempre me pareció tranquilo en los mapas, recibió un informe de un tiroteo aleatorio que había tenido lugar en el condado de Maran, alrededor de las 4:16 p.m. Según las autoridades, el vehículo del sospechoso huyó hacia el norte. Al menos una persona resultó herida. El caos se había desatado en la quietud de la tarde. Por el arma. No te muevas. No te muevas. Si te mueves, te reviento, hijo de... ¿Me oyes? Sí, señor. Si te mueves, vas a morir. ¿Qué demonios estás haciendo? Sal de ahí. Madre. Ese diálogo, grabado en el audio de la patrulla, reflejaba la tensión pura, el miedo y la rabia. De acuerdo, no estoy jugando contigo. Entiendo, no te muevas. Si te mueves, te reviento. Madre, ¿me oyes? Después de la investigación, el sospechoso fue acusado por un jurado de Crawford County de varios cargos graves, incluyendo agresión grave, un delito de primer grado que conlleva una pena potencial de hasta 11 años de prisión. También enfrentó cargos por perturbar el orden público y manejo indebido de un arma de fuego en un vehículo, ambos clasificados como delitos graves de cuarto grado, castigables con hasta 18 meses tras las rejas. Además, se le acusó de descarga ilegal de un arma de fuego en o cerca de un área prohibida. Cálmate. ¿Disparaste a gente ahí fuera? No, en el condado. Están buscando un tiroteo y justo te encuentran en tu habitación con un arma. Tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas o hagas podrá y será usado en tu contra. Siempre me pregunto qué pasa por la mente de un hombre en esa situación. ¿Arrepentimiento? ¿Miedo? ¿O la fría convicción de que hizo lo correcto? La niebla de la mentira siempre se disipa ante la dura luz de la evidencia. El 21 de diciembre de 2023, a las 2:12 de la madrugada, el oficial Juan Rosso de la Patrulla de Carreteras de Florida se unió a una persecución a alta velocidad. El sospechoso conducía de manera temeraria a velocidades superiores a 233 km por hora en una zona de 112 km por hora, el doble de la velocidad permitida, una bomba de tiempo rodando sobre el asfalto, o aproximándonos a la avenida y la calle 37. La persecución terminó cuando la policía ejecutó con éxito una maniobra pit, haciendo que el vehículo girara y se detuviera en la mediana. Las dos sospechosas, Cecilia Lisa Hoffman y su pasajera, fueron detenidas y trasladadas a la jefatura de policía. Quédate en tu coche, quédate en tu coche. ¿Qué estás haciendo? Boca abajo. Estoy aquí, estoy a salvo. ¿Por qué te escapaste? ¿Por qué no te detuviste la primera vez? La pregunta es simple, la respuesta siempre es compleja: miedo, desesperación, un impulso estúpido de libertad a cualquier precio. En East Stratford, Connecticut, una llamada de rutina se convirtió en una situación de alta tensión en un taller de carrocería. Los oficiales llegaron a investigar el informe de un hombre que mostraba un arma de fuego durante una disputa por objetos desaparecidos de un vehículo remolcado. Mientras la policía se acercaba al sospechoso, sentado en un Infiniti blanco, le preguntaron si llevaba armas. Sin previo aviso, el conductor intentó huir, embistiendo una patrulla e hiriendo a 2 transeúntes, uno de los cuales sostenía niños. Esa imagen, la de la inocencia en peligro, siempre me hiela la sangre. A pesar del caos, el sospechoso siguió chocando contra el coche de policía, obligando a los oficiales a disparar para detenerlo. Sin embargo, el sospechoso logró escapar, abandonando el Infiniti robado en una calle cercana. Se esfumó en la noche como un fantasma. Las autoridades continuaron la búsqueda. Los cargos ahora eran mucho más graves. Me golpeaste el coche. Detente, detente. Para el coche, para el coche. La tarde del jueves 23 de mayo de 2024,
un Cadillac negro fue visto a 193 km por hora en dirección norte en la I-95, casi el doble del límite de 105 km por hora. La velocidad es el primer indicio de algo malo, un grito de auxilio o un desafío. Ahora mismo. Tenemos calor, calor, calor. Manos arriba, manos arriba. La conductora, identificada como Greta Haddais, nacida el 12 de junio de 2002, se negó a detenerse. La persecución a alta velocidad finalmente terminó, y Haddais fue detenida sin más incidentes. Fue trasladada a la cárcel del condado de Broward, donde fue acusada formalmente de 2 cargos de agresión con agravantes y uno de huir y evadir a la policía. Quítenme estas esposas, quítenmelas. La rabia y la negación hasta el final. No hay arrepentimiento, solo indignación por la pérdida de la libertad. El 20 de noviembre de 2024, un oficial en patrulla de carretera intentó detener un Nissan blanco por una pegatina de licencia caducada, un simple control, el punto de partida de muchas tragedias. En lugar de obedecer, el conductor aceleró, hizo un giro abrupto y alcanzó velocidades superiores a 145 km por hora en una zona de 40 km por hora. Tómate tu tiempo. Calor, calor. Abre la puerta. En un esfuerzo por finalizar la persecución, el oficial ejecutó una intervención táctica con el vehículo, haciendo que el coche del sospechoso chocara contra una señal de tráfico y luego contra un árbol. A pesar del choque, el conductor huyó a pie hacia el bosque, un fugitivo en la oscuridad. Se inició una búsqueda prolongada con unidades K9, pero las autoridades no lograron localizar al sospechoso. La noche se lo tragó. A veces, la naturaleza es el mejor cómplice del crimen. El 20 de septiembre de 2023, en Sorland, Ohio, comenzó otra persecución a alta velocidad cuando un conductor, visto por un oficial en patrulla de rutina, huyó de la escena. El conductor, acelerando a más de 160 km por hora, ignoró la orden de detención, zigzagueando peligrosamente entre el tráfico y saltándose semáforos en rojo, un acto de desesperación pura. A pesar de ganar brevemente algo de distancia, el sospechoso hizo un giro en U inesperado, regresando al camino del oficial. La persecución se intensificó. Fuera del puente. Este vehículo podría estar dañado. Llamen a emergencias. La situación tuvo un final trágico. El sospechoso perdió el control y se estrelló contra un poste eléctrico, provocando un incendio. Los oficiales llegaron rápidamente e intentaron sacar al sospechoso de los escombros, pero la gravedad del impacto lo dejó atrapado. La justicia llegó demasiado tarde y de la peor manera. El sospechoso fue declarado muerto en el lugar. Un fin sombrío para una vida que eligió el camino equivocado. No hay victoria en la muerte, solo el frío recordatorio del precio de la imprudencia. El 2 de septiembre de 2023, una persecución increíblemente dramática y sorpresivamente cómica se desarrolló. Los oficiales rastreaban un vehículo robado conectado a un sospechoso de asesinato. Cuando los oficiales se acercaron con las armas desenfundadas, el sospechoso pisó el acelerador, dando inicio a una persecución salvaje. Alto policía, detente. Parece que tengo ojos en él, correcto. Ok. Verde. Están apuntando con un arma. Acaban de dispararme. Verde. Me dispararon. Verde. Me disparó. Disparo. El oficial que seguía de cerca, Diego, navegó la persecución con pericia, sabiendo que el sospechoso estaba armado. Pero cuando el sospechoso disparó, Diego viró y perdió el control. ¿Estás bien, Diego? Sí, solo, ya sabes, un pequeño trompo. Ya voy a... Okaire, ¿salió por ahí? Su respuesta, en medio de tal tensión, fue inesperadamente graciosa, un recordatorio de que incluso en el caos, el humor es un mecanismo de defensa. El sospechoso condujo en sentido contrario, cortó la mediana. A pesar de los intentos de maniobra Pitt,
El sospechoso se sacudió el golpe y siguió huyendo. M, estamos bien. Verde. Camina, dirigiéndose al sur de nuevo. Tengan cuidado, nos está disparando. Tiene un arma. Velocidad. 150. Sigue por la derecha. La persecución continuó hasta que el sospechoso se estrelló en una zanja. Aunque rodeado, se negó a rendirse por casi 2 horas. M, no sé, pero fue jodidamente increíble. Alejandro, contacta conmigo de nuevo. Seguimos al sur. Volvemos a la rampa. ¿Disparaste tu ronda? Correcto. Tu rifle. ¿Algunas de nuestras unidades están heridas? Está chocando. Sigue en la zanja. A lo mejor se queda atascado. Acércate ahora. Manos arriba, pero sin dónde ir. El sospechoso finalmente salió del vehículo y fue detenido. Un final memorable para una persecución que los oficiales no olvidarían. Me imagino a Diego contándolo en el bar, pidiendo otra caña y riéndose de su propio susto. El 14 de febrero de 2024, una persecución a alta velocidad estalló en Florida después de que la policía detectara un sospechoso vinculado a un robo de coche. El sospechoso huyó a velocidades de hasta 140 km por hora. Para detener la peligrosa persecución, la policía ejecutó una maniobra pit precisa, obligando al sospechoso a perder el control y detenerse. El sospechoso fue rápidamente detenido sin incidentes. Un final limpio, aunque la adrenalina seguía en el aire. El 3 de marzo de 2022, a las 12:09 página, M, los oficiales respondieron a una llamada de la oficina del sheriff del condado de Bibb sobre una persecución en curso. Varias agencias policiales coordinaron la asistencia. M, calor, 334. Cuidado, te acercas a una intersección. Sir, justo en la parte trasera. Parece que va a intentar ir. Sir, a la derecha. La persecución se detuvo cuando un policía del condado de Jones ejecutó una maniobra pit. El conductor obedeció, abriendo la puerta y levantando las manos. Los oficiales de ambos condados lo detuvieron. M. Sal al suelo, sal del coche, no te muevas. Manos en la espalda ahora, alrededor de las 3:08 alto, M. Del 23 de noviembre de 2023. Los oficiales en dirección norte en la US 98 cerca de la 10 TH Street vieron un sedán morado de 2 puertas conduciendo sin luces traseras. Al intentar detenerlo, el conductor se negó, llevando a una persecución a alta velocidad. F. Calor. La persecución terminó cuando los oficiales realizaron una maniobra pit, forzando el vehículo a salir de la carretera y entrar en un jardín residencial. El sospechoso intentó huir a pie, pero fue rápidamente aprehendido. El césped, a veces, es el último refugio del fugitivo. Una persecución dramática en Florida fue capturada por la cámara de la patrulla de carreteras después de que los policías identificaran un vehículo robado días antes. El sospechoso se negó a cooperar. M. Vamos a continuar. Todavía a 98 libre. Presta atención. Sujeto detenido. La persecución terminó cuando los policías ejecutaron una maniobra pit. El sospechoso fue rápidamente detenido sin incidentes. Mientras patrullaba, un policía vio un Hyundai Elantra negro con una matrícula temporal reportada como robada. El conductor aceleró, ignoró una señal de alto y se detuvo en un camino de entrada. Cuando el policía inició la parada de tráfico, el sospechoso retrocedió y huyó. M. Espera, alto, hombre. Detente. M. Estamos yendo al oeste. Ella es una conductora mujer, blanca. La conductora siguió imprudentemente, saltándose señales de alto, acelerando, e incluso conduciendo a través de un jardín. En un momento, se acercó peligrosamente a autobuses escolares. Otro policía la interceptó. M. La tengo. El sospechoso redujo la velocidad, y ambos policías posicionaron sus unidades. Ejecutaron una detención por delito grave y arrestaron a la conductora. M. Vamos. La tengo que parar.
Con la conductora desafiando las órdenes, los oficiales tuvieron que sacarla por la fuerza. La resistencia final, inútil, el último grito de una libertad perdida. Desde el momento en que Jawan Zabal S. Hall notó el coche patrulla, la sospecha se convirtió en una huida. Un ligero movimiento de la policía y él pisó el acelerador, desatando una persecución que llevó al límite al hombre y a la máquina. A pesar de una maniobra pit bien ejecutada, el vehículo de Hall siguió, forzando un segundo impacto. El coche volcó y se detuvo, pero el drama no había terminado. Y todavía vamos al oeste. Velocidades de 64 kilómetros por hora. Apenas puede controlar el vehículo. Hall se negó a cooperar, permaneciendo dentro de los restos, ignorando las órdenes. Lo que podría haber sido una rendición pacífica se convirtió en un tenso enfrentamiento. Manos arriba, manos arriba. J. Manos arriba en el suelo. Te mataré. ¿Dónde están? A las 2 página. Del 20 de junio de 2024, el oficial Elvis Nasco vio un Mercedes blanco de 4 puertas a toda velocidad. Calor, calor. No te muevas. Suelta. No te muevas. No te muevas. Después de una breve persecución, el vehículo se estrelló. Los sospechosos fueron trasladados al hospital y luego a la cárcel del condado. El caos estalló en el Distrito Norte. Un sospechoso al volante de un coche sin distintivos, rasgando la ciudad como una tormenta. Motores rugiendo, sirenas perforando el aire. El sospechoso huyó temerariamente. Las luces rojas no significaban nada. Se lanzó a través de intersecciones abarrotadas, esquivando coches por centímetros, bailando con el desastre en cada curva. No era solo una huida, era un desafío a todo gas contra el destino. Fuego a la izquierda. Calor, calor. ¿Cómo vamos? Pero el destino siempre cobra. En una fracción de segundo, el sospechoso perdió el control. Metal contra metal en un choque violento. El impacto atronador terminó la persecución. Los oficiales rodearon los restos, armas desenfundadas. No había a dónde huir. El frío acero se encontró con muñecas temblorosas. La ley había alcanzado a la imprudencia. Mientras tanto, entre el 13 y el 14 de junio de 2020, Victor Towet, de 28 años, convirtió Pittsburgh en su versión personal de Grand Theft Auto en la vida real. En libertad bajo fianza por cargos de homicidio en Fresno, California, Towet se saltó su comparecencia. La noche del 13 de junio, la policía lo encontró en medio de un robo de coche. Dominó a la víctima, se encogió de hombros ante un taser policial y se fue a toda velocidad, desapareciendo. Al día siguiente, la policía de Pittsburgh respondió a un informe de una camioneta robada. Un helicóptero policial localizó rápidamente a Victor Towet. En cuanto lo notó, despegó, chocando contra un oficial y desatando una de las persecuciones más salvajes de la ciudad. Desapareció brevemente en un túnel, pero fue localizado de nuevo. La persecución fue caótica. Towet robó varios coches más, sobrevivió a una caída de 6 metros, fue golpeado por un camión y chocó contra varias patrullas. Finalmente, fue arrestado en el bosque, ya enfrentando cargos de homicidio. Ahora tenía 15 cargos de delito grave más por la ola de crímenes de 2 días. La ironía final, la camioneta robada originalmente pertenecía a su padre. Towet incluso había tomado un chaleco de construcción verde de la camioneta, que llevaba puesto durante la persecución. El conductor del sub que robó después pensó que estaba ayudando a un trabajador de la construcción varado, un acto de bondad del que probablemente se arrepintió. Por el bulevar, tratando de ir en sentido contrario a otro vehículo. Ahora está corriendo por los carriles de tráfico, corriendo hacia el sur. Se está quitando la ropa, está corriendo hacia el sur por el lado de la autopista. Finalmente terminó con su arresto en el bosque. Lo tenemos bajo custodia. K9 y atropello con fuga. Vamos a despejar.
La policía del condado liberó imágenes de una dramática persecución a alta velocidad de Osvaldo Llosa García, de 28 años. El incidente comenzó durante una parada de tráfico de rutina cuando García huyó y abrió fuego contra los oficiales. La persecución alcanzó 209 kilómetros por hora, y volvemos a tráfico medio, velocidad a 160. Oye, me está apuntando con el arma. Está disparando. Disparos. Ahora está disparando. García fue finalmente detenido. Ahora enfrenta múltiples cargos, incluyendo huir de la policía, exceso de velocidad y conducir ilegalmente en una carretera dividida. El 26 de diciembre de 2021, una patrulla de rutina en el condado de Escambia, Florida, tomó un giro peligroso. Un Jeep Grand Cherokee negro pasó a toda velocidad. Detrás del volante estaba Carlos Davis, de 18 años, que decidió huir. La persecución comenzó inmediatamente, con Davis conduciendo imprudentemente, ignorando señales de alto, e incluso invadiendo el carril contrario. A pesar de sus esfuerzos, Davis no pudo deshacerse del oficial. Evitó por poco una maniobra pit. Se enfrentó a una decisión en una fracción de segundo, chocar contra otro oficial o salirse de la carretera. Al darse cuenta de que no podría huir una segunda vez, finalmente se detuvo. Sal del coche. La policía descubrió que Davis tenía una orden de arresto activa por huir de la policía. Una búsqueda en su vehículo descubrió narcóticos y varios miles de dólares en efectivo. Un chico tan joven, tan perdido. El 11 de enero de 2024, en Milwaukee, Wisconsin, una persecución policial de alto riesgo terminó con 2 sospechosos atrapados en agua helada. La policía creía que un Kia robado estaba relacionado con el secuestro de un niño de 7 años. Cuando los oficiales se movilizaron para detener el vehículo, el conductor pisó el acelerador, se saltó una señal de alto y evitó por poco el tráfico. Cruzó el rojo. Se está acercando a la calle. Está perdiendo el control. El conductor perdió el control en las carreteras heladas, se desvió hacia una zona residencial y luego se fue directo a un río helado. El pasajero saltó a mitad del choque, corriendo río abajo. El conductor, sin embargo, quedó atrapado bajo su propio Kia, con el pie inmovilizado bajo el neumático trasero. Los oficiales actuaron, tratando de mover el coche. Pensando rápido, un oficial subió al coche y lo balanceó hasta que el pie del sospechoso se liberó. Maldita sea, ¿estás bien? Mientras tanto, el pasajero, ahora con el agua hasta la cintura, se había rendido. Su mayor preocupación, mantener su teléfono seco. Al final, el Kia robado no tenía conexión con el secuestro. Una lección aprendida por la fuerza: robar un coche está mal, pero conducirlo a un río, esa es una forma de hundir un plan de fuga. Reflexión final del editor en primera persona. Y así, la cinta de audio se detiene. Me quito los auriculares y la sala de control recupera su silencio frío. Como editor de estas crónicas, mi trabajo no es solo traducir y expandir, sino también buscar la verdad subyacente en el caos de la persecución. He visto a Vendal estrellarse en Los Ángeles, a Elton morir en Arkansas y a García disparar en Florida. He visto hombres y mujeres reducidos a su instinto más básico, huir. Me pregunto, ¿qué es lo que realmente persiguen estos fugitivos? ¿Solo la libertad física? ¿O están huyendo de una verdad mucho más profunda sobre sí mismos? La velocidad extrema, el desprecio por la vida, la decisión de chocar antes que rendirse, todo apunta a una negación feroz de la responsabilidad. Es un momento de locura transitoria donde el yo se disuelve en el escape. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Los que perseguimos? Juan Rosso, Diego, Alejandro, Lucía, Javier. Nuestros nombres son el contrapunto al caos. Para nosotros, cada persecución no es solo una carrera contra el tiempo, sino una prueba moral. ¿Disparar o no disparar? ¿Moverse o esperar? La justicia no es solo la ley, es el acto ético,
el valor humano de proteger al inocente. Cuando el oficial Diego hace un trompo y responde con humor en medio del tiroteo, me recuerda que incluso en la oscuridad, la humanidad persiste, intacta y resistente. La verdad es que la autopista I-95, o la calle más tranquila de un barrio en Bogotá o Barcelona, no son más que escenarios. Los personajes son los mismos, la sombra, el fugitivo, consumido por su propia huida, y la luz, el oficial, el guardián de la línea, quien sabe que el precio de la verdad, a veces, es la vida, pero el valor de la justicia es incalculable. El destino del hombre se forja en el instante en que elige entre la libertad de la huida y la dignidad de la rendición, y en cada final, ya sea en la cárcel, en el hospital o en el asfalto frío, la justicia ha hablado, siempre habla.